Qué rico. Entonces, desayuno así con el waffle ese y a veces hago tostadas con palta. Es como que me ayuda a no comer siempre pan. Y después la merienda, si comienzo el desayuno, la merienda me como algo más gordo. Sos la Paulina Cocina de... No, no para tanto, no para tanto. Pero hay ciertas cosas que aprendí a hacer yo solita, entonces voy agregando a mi vida y por eso las comparto, para ver si a ustedes les sirve, si se les ocurre. No es algo que nuestras abuelas y nuestras madres hayan hecho, por eso. Seguramente ustedes tienen recetas familiares como hacer la pasta frola o la torta para el mate o unos fritos, unos buñuelos, que son recetas de nuestras familias y esas recetas tienen gran carga de carbohidratos, gran carga de materia grasa, son riquísimas por eso, tienen mucho azúcar. Y esta es una época en donde nos ponemos a hacer más de esas cosas. Entonces, bueno, para variar ese tipo de alimentación, a veces está bueno también conocer otras técnicas. Yo pongo todo eso que les puse adentro de la taza, lo bato con un tenedor y lo tiro arriba del sartén. No implica mucho elaboración ni nada. Pero bueno, es como que me hace bien a mí variar la dieta, porque si no uno vive comiendo harina blanca. Y le hace mal a la panzuli. Profe, me sentí identificada con lo que dijo usted cuando se contagió. ¿Por qué? Porque yo cuando me contagio fue mi mamá y yo estaba en mi casa. Yo no sabía nada. Te estabas portando bien. Me estaba portando tan bien. ¿Vieron? Y bueno, pasaron cosas. En una de esas, si se vacunan, la clande tiene menos riesgo. Digo, no Ah, sé. encima ni siquiera Para mí, salió. Sí, por favor. profe, para mí la clande es ver la voz a todo volumen, aplaudiendo a Lali y a su team. Esa para mí es la clande. Bien riesgoso lo tuyo, Facu. ¿Viste? ¿Viste? Sí, una locura. Bueno, vamos a arrancar a compartir pantalla. ¿Se acuerdan lo que estuvimos haciendo la semana pasada o no? Sí. Sí, Walter se acuerda. Habíamos, Sí. habíamos- estábamos hablando inicialmente hablamos sobre los hidruros, formamos los hidruros y habíamos arrancado a pensar cómo era la formación de los óxidos que toman dos nombres distintos. ¿Vieron? Los hidruros son fáciles los nombres porque son o metálicos o no metálicos. Pero los óxidos cambian de nomenclatura y se llaman óxidos básicos o anhídridos en el caso de los oxígenos más un no metal. ¿Qué características debíamos recordar siempre de un óxido? Teníamos que tener en cuenta que los óxidos siempre son la suma de un oxígeno a otro elemento químico, ya sea metal o no metal. Si el elemento que se combina con el oxígeno es metal o no metal, al oxígeno no le importa, porque él es un no metal muy fuerte y siempre va a estar usando el estado de oxidación -2. No importa con quién se combine. Siempre la fórmula química va a ser el oxígeno, esperen un segundo, el oxígeno a la derecha con su carga -2 y el elemento X siempre va a usar un estado positivo, ya sea metal o no metal. Siempre el oxígeno va a estar de ese lado. Yo no voy a poder cambiarlo de lugar ni tampoco voy a poder cambiar su estado de oxidación como nos pasaba con el hidrógeno, que usaba el estado +1 -1 de acuerdo con quién se combinaba. O sea, acá hasta es más fácil, porque no importa con quién se combine el oxígeno, lo que importa es que él siempre va a ser -2 su estado. El otro punto importante es que todo elemento que se combina con oxígeno usa todos los estados de oxidación positivo.
¿Eso qué quiere decir? Que si un elemento X, ¿tienen a mano el cuadrito de estados de oxidación? Eso estaban buscando justo. Ah, yo lo voy a buscar, lo tengo. Estados de oxidación. Se los puse también está en el Classroom. Si ustedes se fijan, los estados de oxidación de todos los elementos, van a ver que algunos elementos tienen muchos estados de oxidación, ¿ven? Sobre todo si esos elementos son de los grupos altos, o sea, no metales que están más allá cerca de los gases. ¿Y qué tengo que tener en cuenta en ese caso de esos elementos? Que se van a poder combinar con cada uno de esos estados de oxidación positivo y formar la combinación de oxígeno más el estado, supónganse que tomamos el elemento, ¿están viendo lo que estoy compartiendo en la pantalla? Sí, Sí, profe. profe. Bien. Supónganse que tomamos el elemento telurio y que a ese telurio, lo voy a agrandar para que lo vean bien, se me fue un poquito la mano. Supónganse que ese telurio tiene estos 4 estados de oxidación. ¿Pero qué va a pasar con ese telurio? El estado -2 lo usa solo para formar hidruros. ¿Por qué? Porque es su menor estado y es su estado negativo. Pero puede el telurio combinarse más oxígeno y formar 3 tipos diferentes de óxidos. El telurio con el oxígeno siempre va a formar la misma molécula, pero ¿cuál es la diferencia? Que aunque el oxígeno tenga -2, él puede usar cualquiera de estos estados de oxidación positivos que estoy viendo. ¿Se entiende? Entonces no voy a tener un solo óxido de telurio. Puedo tener 2 o 3 óxidos de telurio, porque va a depender cuál de esos estados de oxidación son los que voy a combinar aquí. ¿Se entiende? Sí, Sí, profe. profe. Bien. Entonces, ese punto es muy importante. Y otra de las cuestiones es que debo tener en cuenta que al combinarse con todos los estados de oxidación de cada elemento, siempre pueden existir distintos tipos de compuestos químicos. Entonces ahí lo que van a agregarle como otro puntito es que se forman muchos tipos de óxidos. No existe un solo tipo de óxido de un elemento químico si ese elemento tiene muchos estados de oxidación. Va a depender de qué cosa, de la cantidad de estados que tenga. ¿Sí? Vamos a lo siguiente. Nosotros habíamos armado, dijimos que existían los óxidos básicos que se formaban con, por ejemplo, cualquiera de los estados de oxidación. Podían formarse con el menor estado de oxidación o con el mayor estado de oxidación. ¿Y cómo los diferenciaba? Por la terminación. ¿Sí? ¿Se acuerdan o los perdí? Sí, profe. Sí, profe. Bien, vamos a lo siguiente. A esos óxidos los llamamos, cuando se combinan el oxígeno más un metal, los llamamos óxidos básicos. Pero cuando esos óxidos se forman cuando hay una combinación de oxígeno más un no metal, se forman los anhídridos. Esa es la diferencia. El procedimiento de formación de esos componentes es siempre exactamente el mismo. Sumo los dos reactivos, pongo la flecha, del otro lado va el elemento primero y a la derecha el oxígeno. Intercambio los estados de oxidación, si puedo simplifico, si no lo dejo como está y le pongo nombre. ¿Sí? ¿Qué es lo que nosotros deberíamos poder analizar de todo esto?
deberíamos en algún punto poder analizar que existen otras formas de nomenclar a estos compuestos. Y esas formas de nomenclar las tenemos que tener en cuenta siempre para no equivocarnos. Ay, no encuentro el cuadrito de la nomenclatura. Bueno, se lo voy a tener que escribir porque no lo encuentro. No sé dónde está. Bien. Entonces, de todas estas formas que nosotros elaboramos los óxidos, existen tres formas distintas de nomenclarlos. Nosotros hasta acá hemos hecho siempre lo mismo. Fíjense que escribíamos a esos compuestos, escribíamos los reactivos, los compuestos final, y fíjense que siempre usábamos la nomenclatura tradicional. Hoy le vamos a agregar a esa nomenclatura otras nomenclaturas más que son importantísimas, y son las nomenclaturas, insertar página después del autor. Bien. Vamos a insertar. Si nosotros entendemos que existen nomenclaturas diferentes, vamos a ver que existen diferentes formas de expresar esas nomenclaturas. Entonces, la primera nomenclatura es la tradicional. Espérense que no me gusta con ese color. Tradicional. Ustedes lo tienen en el apunte. La segunda es la sistémica. Fíjense si lo encuentran en el apunte. Y la tercera se llama Stock o UPAC, que es una de las más usadas también. Esas son las tres nomenclaturas. Bien. Entonces, la primera nomenclatura, que es la tradicional, es la que hemos estado usando. En esta nomenclatura, lo importante es que ustedes puedan reconocer qué cosa es necesaria utilizar. Y en la primera, que es la que estuvimos usando para los hidruros y para los óxidos hasta acá, lo que hacíamos era usar prefijos. ¿Qué son los prefijos? ¿Cuáles son los prefijos? Las terminaciones. No, No, eso es lo contrario. El prefijo es eh, las el antónimo de lo que dijo Walter. Más fácil. Bueno, los prefijos son las palabras que se utilizan para indicar algo antes del nombre total. Entonces, por ejemplo, El de, ¿cómo? el de. Antes del de. Por ejemplo, la palabra óxido, la palabra anhídrido, la palabra hidruro. Todos esos son prefijos, ¿sí? Después vamos a ver otras palabras que van a ser prefijos, que son la palabra ácido, la palabra hidróxido. Todas esas van a ser prefijos. ¿Qué es lo que yo tengo que tener en cuenta de esos prefijos? Tengo que tener en cuenta que van a ir antes del nombre del elemento que se combina con el oxígeno o el hidrógeno, ¿sí? Y esos prefijos también usan terminaciones. Que ahora, ¿cuáles son las terminaciones que conocemos? ¿Cuál es la terminación de los Uro, oso y ico, ¿no? Uro es la terminación de los hidruros. Oso e ico, ¿cuando qué? Cuando los oxígenos se combinan con el mayor y el menor estado de oxidación. ¿Se entiende? Y hay otra que Sí, profe. ¿Qué? ¿Qué pasó? Entonces, los prefijos nombran qué tipo de compuesto voy a formar y las terminaciones nombran qué estado de oxidación está usando.
para indicar el tipo de compuesto que se formó y el estado de oxidación que se usó. Para eso existe la nomenclatura tradicional. Entonces, por ejemplo, Te voy a hacer una pregunta. sí, Acá cuando nos hizo anotar a principios de año puso también ICO y HIPO. ¿Qué es eso? esos son otros prefijos, por ejemplo, que lo voy a poner acá aprovechando, que se usan para identificar cuando usa la más pequeña de los estados de oxidación o el más grande. Ok. Ujú. Por ejemplo, si yo les digo vamos a hacer el óxido férrico, yo ahí ya tengo la nomenclatura bastante clara para mí. Esta palabra, este prefijo, ¿sí? ¿No me está diciendo con quién se combinó el hierro? Con el Sí. oxígeno. Con el oxígeno, porque es un óxido. Entonces yo de entrada sé que va a haber oxígeno y hierro en este compuesto. El oxígeno siempre iba del lado de la derecha, entonces siempre lo voy a poner así. Y si me dice férrico, ¿qué me está indicando esa terminación? Mayor Que estado de oxidación del hierro. ¿Y cuál es el mayor estado de oxidación del hierro? más 3. Más 3. ¿Y el que siempre va a usar el oxígeno? Menos 2. Entonces, ¿qué es lo que yo estoy viendo acá en la nomenclatura tradicional de entrada? Que me está diciendo quiénes se van a combinar y con qué estado de oxidación lo van a hacer. Entonces, van a bajar sus estados de oxidación y como no los puedo simplificar, la molécula va a quedar así como la estoy viendo. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Ahora vamos a nomenclar a este mismo compuesto como si lo tuviéramos que escribir en nomenclatura sistémica. ¿Y qué me va a indicar la nomenclatura sistémica? La nomenclatura sistémica usa prefijos numéricos. ¿Qué son los prefijos numéricos? ¿Qué me indicarían? Y números, profe. Bueno, pero si es una palabrita que te indica un número. ¿Una cantidad? Claro, Indica mono, di, tri, tetra, ¿no? ahí va. Entonces, yo voy a estar usando una palabrita que diga cuántas cosas estoy viendo. Lo que hace la nomenclatura sistémica es usar prefijos numéricos para indicar la cantidad de átomos que hay en la molécula. ¿Sí? Espérense que se me está yendo. Vos sois de ahí y tienen que entrar. Entonces, para indicar la cantidad de átomos que hay en la molécula, ¿sí? Respetando el orden de anión a catión. ¿A qué me refiero con esto? Quiere decir que a la molécula la voy a estar leyendo de atrás para adelante, o sea, de anión a catión. Suponiendo que sigo teniendo ese ejemplo. El ejemplo del Fe2, oxígeno 3, ¿sí? Si yo lo tengo que leer de atrás para adelante, ¿qué prefijos numéricos usaré? ¿Cómo se va a Tri, llamar este compuesto si tengo que indicarlo con prefijos numéricos? trióxido de hierro. Claro, porque lo que estoy diciendo es que tengo 3 veces el oxígeno, va a ser trióxido,
¿sí? 3 veces oxígeno de porque son 2, hierro. ¿Ven que acá no hay terminaciones según el estado de oxidación? Ni a qué familia pertenece ese tipo de compuestos. Lo que me dice la nomenclatura sistémica es ¿cuántos átomos veo? 3 de oxígeno y 2 de hierro. ¿Se entiende? Sí, profe. Ok, entonces yo, si los tuviera que analizar, diría, acá tengo 3 veces el oxígeno y tengo 2 veces el hierro. ¿Cachai? Cacho, huevonao. A la nomenclatura tradicional la vamos a nombrar con la T, a la sistémica con la doble S y a la de stock con la S solita. Así van como armando en su cabeza la manera en que la vamos a identificar, ¿sí? Entonces, volvamos a lo siguiente. Acá cada uno está usando distintos métodos, pero la de stock no es menos cosa, así que voy a utilizar otro método. En la nomenclatura de stock usamos el nombre de la familia del compuesto, o sea, si es un hidruro va a ser hidruro de tal cosa, si es un óxido va a ser óxido de tal cosa, si es un hidróxido, hidróxido de tal cosa, va a depender de a qué familia pertenezca, ¿sí? Usa el nombre de la familia del compuesto indicando el estado de oxidación del elemento, o sea, nunca del oxígeno ni del hidrógeno, del elemento distinto de hidrógeno y oxígeno con números romanos y entre paréntesis. Por ejemplo, vamos de vuelta con el mismo elemento que estábamos analizando. Si yo sigo teniendo a este hierro 2, oxígeno 3, ¿a qué familia de compuesto químico estoy viendo? ¿A los hidruros o a los óxidos? A A los los óxidos. óxidos. A los óxidos. Entonces el nombre de él va a ser óxido. ¿De qué elemento químico? De hierro. De hierro. Bien. Pero ¿cuál es el estado de oxidación que usó el hierro? 3. 3 en números romanos. Claro. 3 en numerito romano. Óxido de hierro en estado 3. ¿Se entiende? Más o menos, ¿cachai? Más Sí, o menos. Profe, una pregunta. ¿En números romanos va dependiendo del estado de oxidación? Exacto. Porque yo también puedo formar el óxido de hierro cuando, por ejemplo, hagas el elemento óxido de hierro, pero cuando el hierro está usando más 2, que es su menor estado, va a bajar así, va a bajar así y se van a simplificar. Entonces, cuando lo tenga que nomenclar con stock, ¿cómo se va a llamar en ese caso? Óxido de hierro 1. No, porque ¿cuál es el estado de oxidación que utilizó? 2. 2. Entonces, va a ser óxido de hierro 2. ¿Cachai? Cacho. Porque acá lo que yo estoy agregando es el concepto de cuál estado utilizó, ¿sí? No estoy diciendo cuántos veo. Si yo tuviera que escribirlo acá en la sistémica, ¿cómo le pondrías nombre a ese compuesto? A ese nuevo compuesto en la sistémica. Dióxido de hierro.
No, ¿cuántos oxígenos y cuántos hierros quedaron? Se simplificaron en 1 y 2. En 1 y 1, perdón. Ay, me mato. Dios. Cuando veo uno solo, cuando veo un solo elemento, ¿cómo es el Óxido de prefijo hierro de sola. uno? No, Creo que es Monóxido de hierro. mono. mono, exacto. Entonces va a ir la palabra mono, monóxido de hierro. Puedo poner de mono hierro, pero queda como redundante, queda como muchos monos. ¿Sí? Y si lo tuviera que nomenclar a ese mismo compuesto en tradicional, Ah, profe, una pregunta más. ¿qué? ¿La sistémica la tengo que evaluar después de simplificar? Exactamente, porque ¿qué es lo que mira la sistémica? La cantidad de átomos que quedan en la fórmula, no los estados, la cantidad de átomos que quedan. En la de stock vos mirás el estado de oxidación, pero en la sistémica mirás cuántos átomos quedan en la fórmula. Muy bien. ¿Sí? ¿Y cómo se va a llamar esta nueva molécula si yo la dibujo en tradicional? Óxido ferroso. Ahí va. Como está usando su menor estado de oxidación, se va a llamar óxido ferroso, porque justamente la terminación oso me está indicando, así como en el ico me indicaba que usaba la mayor, el oso me está indicando que usó la menor. Ah, ya me estaba asustando, pensé que le había hecho mal. ¿Se entienden, chicos? Sí. Sí, profe. A modo de ayuda en memoria, para que lo sepan, si quieren, pueden anotar los prefijos numéricos. Cuando tengo uno, un átomo es mono. Cuando tengo dos es di. Cuando tengo tres es tri. Cuando tengo cuatro es tetra. Cuando tengo cinco es penta. Pentakilowatt. Cuando tengo seis, Hexa. hexa. Cuando tengo siete, hepta. ¿Sí? Y un detalle importante, todos esos son los números, los prefijos numéricos, pero cuando yo tengo algo afuera de un paréntesis, así, va a ir la palabra bis en vez de di. Va a ir el bis. En vez de di, que indica que hay dos átomos, el bis me dice que hay dos veces lo que está dentro del paréntesis. Profe, espere, acabo de llegar a buscar un vaso de agua y ¿qué? ¿Qué es eso? No me la conté. ¿Tri qué? Esos numeritos, estos son los números de átomos. ¿Qué Sí. pasa cuando tengo que nomenclar? Les puse acá, les anoté cuáles serían los prefijos de esa cantidad de átomos. Cuando tengo uno mono, cuando tengo dos di, cuando tengo tres tri, cuando tengo cuatro tetra, cuando tengo cinco penta, cuando tengo seis hexa, hepta cuando tengo siete, octa cuando tengo ocho, nano cuando tengo nueve, deca cuando tengo 10, pero no va a ocurrir, entonces por eso no lo anoté. Y en el caso de que ustedes tengan entre paréntesis que estos compuestos ya los van a ver más adelante, ¿no? Pero cuando yo tengo un paréntesis y afuera hay un 2, en sistémica se nombra bis. Cuando tengo un paréntesis y afuera hay un 3, en sistémica lo voy a nombrar tris. Ah. Pero ya lo vamos a ver más adelante. Hasta acá lo que acabamos de decir es cómo se nomenclarían con esas tres nomenclaturas los distintos compuestos químicos que hemos estado viendo. Entonces, lo que vamos a hacer hoy es, como ya sabemos armar los compuestos, ya sabemos diferenciar
qué parte de la ecuación estoy viendo, lo que deberíamos poder hacer es tratar de identificarlos simplemente viendo la fórmula, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo les había dado estos de tarea, ¿se acuerdan? Sí, ¿O no? yo sí me acuerdo. ¿Los hicieron? ¿No? Es otra cosa. No, no, la verdad que no. Qué vergüenza que les debería dar. Bueno, vamos a ir analizando ahora que estamos viendo los números, las nomenclaturas. ¿Pueden darse cuenta qué tipo de nomenclatura es esta? Es la tradicional. Es la tradicional, porque fíjense que les dice el prefijo del nombre del elemento y la terminación que indica con qué estado de oxidación está actuando ese elemento, ¿sí? Entonces, si tuviéramos que escribir la ecuación química de formación de cada uno de esos elementos, yo podría hacer dos cosas. O escribo la fórmula o escribo la reacción. Yo acá les pido las dos cosas, ¿sí? Pero supónganse que solamente hagamos la fórmula química. Si yo tuviera que armar solamente el compuesto, sin armar la ecuación de formación, ¿qué cosas tengo que tener en cuenta del nombre para darme cuenta cuál va a ser la fórmula? Los elementos, Bien. Entonces, si dice óxido, ¿qué elemento tiene que haber sí o sí? oxígeno, Oxígeno. Y si me dice niquélico, ¿qué otro elemento se combina con el oxígeno? níquel, El níquel. ¿Y qué estado de oxidación dijimos que siempre tenía el oxígeno? -2. -2. Busquen en la tablita el níquel. A ver a dónde la tengo. Ay, profe, siempre me pasa con su materia. Le estoy contestando y no me escucha porque tengo el micrófono apagado. Mamila. ¡Ah! Estoy hace media hora diciendo oxígeno, níquel, todo Como loca ahí. mala. Igual. Acá tenemos la tablita. Busquen el níquel y díganme con cuál estado va a trabajar el níquel. Si es niquélico el nombre del óxido. Con +3. El níquel tiene +2 y +3. Como termina en ico, voy a suponer que tengo que usar el estado +3. Entonces me voy acá y le pongo +3. ¿Qué hago ahora para formar este compuesto? Doy vuelta a los números, o sea, los bajo abajo, pero al revés. Ok, y O sea, sin signo. ¿Puedo simplificar acá? No, No. Entonces, ¿qué es lo que voy a tener en cuenta? Que este compuesto, el óxido niquélico, el producto óxido niquélico, ya está formado. Esta es la fórmula, no la reacción. Cuando escriba la reacción voy a escribir todo. Don níquel se junta con don oxígeno para formar el óxido niquélico, bajan sus estaditos de oxidación, lo equilibro. ¿Se entiende? sí. Entonces, ahora lo único que estamos haciendo es tratar de reconocer cuál va a ser el compuesto que se forma en el producto directamente. Por eso lo llamamos solo fórmula. Este óxido niquélico, ahí está en nomenclatura tradicional. ¿Cómo se llamaría si tuvieran que nomenclarlo con nomenclatura sistémica y nomenclatura de stock? ¿Cómo le llamarían? Si tuviéramos que nomenclarlo con la Dio- sistémica. dióxido de triquénico, no, o algo así. ¿Quién tiene No, el 2 y quién tiene el 3? Mirá abajo que son las cantidades. Arriba son las cargas, abajo son las cantidades. tenés razón. Trióxido de níquel. Eso.
Algo de diníquel, no sé cómo se diga. Trióxido de diníquel. ¿Cachai? Vamos, Ah, porque el oxígeno tiene tres. ahí va, porque estoy mirando lo que sucede abajo. Estoy mirando Ay, esto. mamá, se me acaba de cortar la luz, me pegó un susto. ¿Por qué? No sé, estaba con todas las luces prendidas y ahora se está todo oscuro. Dejen de Ay, llamar. alguien que llame una ambulancia me va a dar un varo. No te mueras, es solo la luz. Ve hacia la luz. Y en stock, ¿cómo se llamaría? Óxido de níquel 2, ¿puede ser? ¿Estás seguro? O 2 o 3, uno de los 12, por favor. Es de la familia de los óxidos, ¿sí? Óxido. ¿De qué elemento? Níquel. Y entre paréntesis voy a poner el estado de oxidación que usó, que en este caso es el estado +3. Ven que no le pongo signo al estado, solamente le pongo el número romanito ahí adentro del paréntesis. ¿Se entiende? Sí. Sí. Bueno, en este preciso instante van a hacer el mercúrico, el cuproso y el ferroso. Y me van a decir cómo van a ser las otras nomenclaturas. Vamos, volvió la luz. Para que veas lo que tenés que hacer. ¿Puedo escribir el primero? Me dicen el primero. Espere, profe. Me aburro. Prende la tele mientras. Me estoy comiendo la. ¿Le pone algo a los waffles arriba? A veces le pongo semillitas, a veces le pongo coco rallado. Otras veces le pongo otras rodajas de banana o unos pedacitos de manzana. Si veo que en la verdulería están baratos los arándanos, le pongo arándanos. O frutillas.
Profe, una pregunta. Sí. Cuando o sea, te dice que pongas reacciones, eh, o sea, ¿qué pones, digamos? Ahí. Cuando hablamos de escribir las reacciones, hablamos de escribir toda la ecuación. Yo ahora solo les estoy pidiendo que escriban la fórmula. Ah, ¿la fórmula nomás? Ujú. Ah, bueno, ya la tengo la primera. Bueno, a ver, ¿el cúprico o el ferroso? No, para que viendo que me equivoqué en algo. Ups. Vamos, que es muy fácil. Pongo los dos elementos. Profe, está ripiendo mi celular. Le carga poca batería. No mueras. Enchúfalo. Ok, el de ferroso es F2 O2. Ser algo así. Este tiene -2 y este va a usar +2. Pero cuando bajan, ojo ahí, los tengo que simplificar. Si no los simplifico, no va a estar terminada la ecuación, la fórmula. Ok, cierto. ¿Y cómo se va a llamar en nomenclatura sistémica? Monoférreo de No, monóxido. monóxido. Monóxido Monóxido. férrico. Monóxido de Hierro. Ok. bien. ¿Y con stock? Óxido de Óxido. 2. ¿Está despierto el matute? No lo puedo creer. No lo puedo creer que el maturro está despierto. Matuto, haceme el óxido mercúrico. Eso lo dice el Hg, que es el símbolo del mercurio, utiliza el Ujú. estado +2. Y el oxígeno utiliza el -2. Los bajo sin el signo, cruzados y los simplifico. Bien. ¿Cómo se van a llamar? ¿En qué? ¿En sistemática? En Ujú. sistémica, perdón. Si no me equivoco, es dióxido, no, perdón, dino, es monóxido de mercurio. Monóxido de mercurio. Bien. ¿Y sistémico y stock? Óxido de mercurio 2. Bien. Perfecto. ¿Alguien más? ¿El cuproso? Profe, lo estoy buscando el cupros, esa cosa, pero ¿Me ¿cómo explica se qué es llama? cuproso, por favor? Es Q. Ah, Puede ser que sea Q2 y óxido 1. O sea, porque si es oso, se utiliza el 1, pero como se pasa para el otro lado, o sea, se pasaría al oxígeno. Ujú. Entonces va a quedar cobre, oxígeno, -2, +1, bajo el 1, bajo el 2. Y ahí queda. ¿Sí? Sí. Bien. ¿Cómo va a quedar sistémica?
Monóxido de cobre. Monóxido de porque son 2 cobres. ¿Sí? Y en la stock, ¿qué tipo de familia es este compuesto? Óxido de cobre, perdón. ¿Cuánto? ¿Cuánto usó? 1. 1. Así es. Y así de fácil es como se nombran. ¿Cachai? ¿Cachai? Dificultad, -10. Nada pueden decir. Nada de la nada misma. De la nada. ¿Sí? Esta es una forma de expresar la fórmula cuando tengo el nombre del compuesto. Analizo el nombre, armo la fórmula y le doy las otras nomenclaturas que faltan. Existen otras formas que es cuando yo veo la fórmula, poder identificar cómo se va a llamar en las 3 nomenclaturas. Entonces, por ejemplo, si yo tuviera que revisar el caso 4, ¿cómo se llama ese elemento? Cobalto. Cobalto. Y ahí está combinado con oxígeno. Eso quiere decir que si yo recuerdo, el oxígeno siempre tiene -2 y es ese 2 que bajó al cobalto. Entonces, ¿cuánto va a haber usado el cobalto si se lo bajó al oxígeno? 3. +3. +3. Porque estoy haciendo lo inverso a lo que hacíamos recién. Miro la fórmula y como ya están bajaditos, los subo en diagonal. ¿Sí? Entonces, ¿qué me voy a fijar? Vamos a ver el cobalto. ¿Dónde está el cobalto? El cobalto está acá. ¿Sí? El cobalto tiene estado +2 y cobalto +3. ¿Y cuál es el que usó acá? Acá usó el +3 en esta fórmula química, ¿sí? Entonces, si está usando su mayor estado de oxidación, ¿cómo se va a llamar el cobalto en nomenclatura, acá en este caso, en nomenclatura tradicional? Óxido cobáltico. Es el compuesto óxido cobáltico. ¿Por qué cobáltico? ¿Por qué es cobáltico? Porque utiliza su mayor estado de oxidación. Ahí va. Bien. ¿Sí? ¿Y cómo lo voy a nomenclar si estoy mirando la nomenclatura stock? Trióxido de dicobalto. Stock no sistémica. Ah, perdón. ¿A qué familia pertenece? Óxido de cobre 3. Es cobalto, no cobre. Óxido Perdón, cobalto, sí. de cobalto con su estado +3. ¿Sí? ¿Y en la sistémica cómo lo voy a nombrar? ¿Cómo? Ahora sí, trióxido de dicobre. Ahí va. Trióxido, porque veo 3 veces el oxígeno, ¿sí? De dicobalto. ¿Se ve la diferencia, chicos? Sí, profe. Bien. ¿Qué pasa cuando no veo nada abajo del numerito? Fíjense acá, en el caso 6. Hay un 1 imaginario, profe. Hay un 1 imaginario. Pero nosotros sabemos que el estado de oxidación del oxígeno siempre es -2, nunca tiene 1. Se simplificaron. Claro, eso quiere decir
que el de al lado también tiene que haber tenido un 2 y cuando bajaron se simplificaron. Y si quieren lo corroboramos, buscamos el zinc y evidentemente el zinc tiene estado... No lo veo el zinc. Vemos claramente que tiene más 2, ¿eh? Acá está. Me causó gracia, profe. Claramente, obviamente tiene más 2. Entonces, como tiene solamente ese estado más 2, el zinc, únicamente tiene ese estado más 2. ¿Cómo lo voy a nombrar en nomenclatura tradicional? Óxido de zinc. Claro, va a ser óxido de zinc y no va a llevar ni el oso ni el ico, porque al tener un solo estado de oxidación, no necesita llevar terminación, pero va a llevar la palabrita de, óxido de el elemento, ¿sí? Sin la terminación. Y después, ¿cómo lo voy a nombrar en stock a este compuesto? Óxido de zinc 2. Óxido de zinc, de nuevo, pero con el estado adentro del paréntesis aclarándolo. Y en sistémica, ¿cómo lo veo? Monóxido de zinc. Exacto. Monóxido de zinc. Y nada más. ¿Sí, Pi? ¿Están de acuerdo? ¿No están de acuerdo? Vamos a otro ejemplo. Justo miren quedó grabado ahí. Justo dice tarea. Se habrá confundido. No. Justo. Es para otro año, eso se confundió. No, porque ustedes van adelantados, o sea, ustedes no van No, adelantados. no, usted se confundió. Punto. Está bien, yo siempre me confundo. Estoy confundida. Ah, así me gusta. Pero, ¿qué nomenclaturas me está indicando? ¿Qué nomenclaturas son esas? Tradicional. Ujú. Fíjense el primero. Si es anhídrido, ¿a qué familia de los óxidos pertenece? ¿A los óxidos que se forman con metales o a los óxidos que se forman con no metales? Con no metales. No me entendés. Bien, entonces, acá voy a tener que tener en cuenta, cuando la palabra en la nomenclatura tradicional me dice la palabra anhídrido, me está diciendo que es un no metal, ¿sí? Con el oxígeno. Y esa va a ser la estructura de la fórmula. ¿Está claro? Bien. ¿Quién va a estar acá? Oxígeno. ¿Y qué elemento químico? Si dice hipobromoso. El bromo. El bromo. ¿Y qué sugiere la palabra hipo delante y la terminación oso al final? El menor estado de oxidación. Entonces, cuando me voy a la tablita, me fijo, a ver el bromo, ¿cuáles tiene? Don Bromo tiene el estado 1, 3, 5 y 7 positivos y el -1 cuando forma hidruros. Entonces, ¿cuál va a usar acá si se está combinando con oxígeno? El +1. El Más uno. +1 es el más chiquito. Entonces, este va a usar +1 y este señorito va a usar -2. Bajo el 2 y bajo el 1. Tengo listo el anhídrido hipobromoso. ¿Cómo se llama en nomenclatura sistémica? Porque ahí lo estoy dibujando en formato de nomenclatura. Y lo voy a poner más acá. En nomenclatura tradicional. ¿Cómo se va a llamar en nomenclatura sistémica? Si tengo que contar la cantidad de... Monóxido de Monóxido. ¿Cómo? Monóxido de dibromo.
monóxido de dibromo, porque veo una sola vez el oxígeno y 2 veces el bromo. Y en la de stock, ¿a qué familia pertenece este compuesto? Óxido de bromo 2. Bien, es un óxido de bromo, pero ¿qué estado de oxidación utilizó el bromo, Facu? Perdón, 1. 1. Entonces va a ser óxido de bromo 1. ¿Cuándo uso entonces la palabrita anhídrido? Solo para nombrar a los compuestos formados por oxígeno y un no metal con nomenclatura tradicional. ¿Se entendió? Sí. Bien. A ver si me hacen el periódico o periódico. Periódico se refiere al yodo, ¿cierto? Ujú. ¿El yodo es la I sola? Ujú. La I latina. Preferiría primero el yodo. Exacto. Me va a quedar. Siempre el oxígeno va a la derecha. El yodo utiliza su mayor estado de oxidación, que es +7, ¿no? Ahí va. Bien. ¿Cómo se va a llamar entonces en sistémica? Heptaóxido de diyodo. Heptóxido de diodo. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, Pi. Bien. ¿Y cómo le vamos a llamar a este compuesto en la nomenclatura UPAC o stock? Óxido de Óxido yodo. de yodo 7. Yodo 7. ¿Cachai? Cacho. Bien. ¿Cachai? Muy fácil. Vamos a la fórmula a ver si podemos sacar los nombres. Pero usted, ¿cuántas fórmulas tiene en ese cuadro, por Tiene un favor? montón. Ni me acuerdo de haber visto esto. ¿Cómo que ni me acuerdo? No lo mostró esta página. No, porque lo voy siempre agregando cosas, le voy modificando cosas. Yo ya tengo armado los rotafolios, pero le voy agregando cosas relacionadas a Ya nos dimos esto. cuenta. Bueno, a ver, díganme el 2, este. ¿Cómo hago ese? ¿Qué sucedió ahí? El carbono y el oxígeno, supongo. El carbono y el oxígeno, bien. ¿Y qué estado tiene siempre el oxígeno? -2. Menos 2. -2. ¿Y el carbono cuáles estados tiene? Me fijo en la tablita. +2 +4. +2 y +4. ¿Cuál va a haber usado ahí? +2. El +2. ¿Están seguros?
Sí. El más, Bajo el el 2 4. el 2 del oxígeno, ¿dónde bajo si el carbono no lo tiene? Por eso el más 4. Me parece que va a tener más 4. Entonces, cuando baje... Uy. ¡Ay, se me cerró! Espérense tantito, no sé por qué se me cerró. Profe, tengo frío. Somos Chu. Tengo chuy. Ay, no me digas que no se guardó. ¿Por qué se cerró? Listo, no tenemos clase. Oh, no se me guardó. No me quiero reír, pero What? Bien, Puede pasar cosas. Eso, profe. Hay cosas peores en la vida. puede pasar. Sí, hay cosas peores. Yo lo único que digo es que esto está grabado. Entonces, dijimos que teníamos más 4 menos 2. Baja el 2 y baja el 4. Cuando lo simplifico, ahí me quedó el 2S del señor carbono. ¿Se entiende? Sí, profe. sí, ahora sí. Entonces, ¿cómo se llama la obra? En nomenclatura tradicional. Si el oxígeno se está Óxido combinando con un... carbónico. ¿Cómo? Óxido carbónico. Ojo ahí, ¿no? Porque el oxígeno se está combinando con un no metal. Cuando los oxígenos se combinaban con un no metal, en la nomenclatura tradicional, ¿cómo se llamaban? Anhídrico. Anhídrido carbónico. Anhídrido carbónico, porque estoy viendo que usa el mayor estado de oxidación, ¿sí? En sistémica, ¿cómo se va a llamar? Dióxido de carbono. Ah, ahí sí lo conocen. Mi cerebro todavía no procesa lo de los nombres. Y en stock, ¿qué tipo de familia de compuesto es? Anhídrido de carbono 2. Pero no Óxido de es, carbono. pero no Óxido le de voy a poner carbono la 4. palabra anhídrido, sino que le voy a poner la palabra óxido Oh, bueno. Antes era que sí, ahora no. de carbono. ¿Con qué estado actuó el carbono? 4. ¿Saben ¿Me escribir lo en... puede volver a explicar el stack? No, no me cacho. Cuando yo hablo de la nomenclatura de stock, a diferencia de la tradicional, en la nomenclatura de stock yo solamente pongo a qué familia pertenece, si a los hidruros o a los óxidos, no a cuál de los óxidos, como en la tradicional que cambio la palabra anhídrido por óxido. En stock pongo a qué familia, no a cuál variedad de óxido, ¿sí? Directamente pongo es un óxido de tal elemento. Y en la tradicional hago la diferenciación. Si es un compuesto formado entre oxígeno y un metal, va a ser óxido del elemento. Y si es un elemento formado por el oxígeno y un no metal, va a ser anhídrido del elemento. ¿Se entiende la diferencia? Sí. Sí, Bueno, profe. lo que ustedes tienen que hacer en el trabajo práctico de hidruros es poder darse cuenta, aguarden que se los muestro. En este trabajito práctico, lo que nosotros tenemos es
poder generar la idea de cómo a estos compuestos binarios hidruros los voy a ir analizando para ir formando esas reacciones químicas. Todo lo que les pido que hagan es lo mismo que estuvimos haciendo antes. El trabajo práctico de óxidos va a ser exactamente igual, en donde les voy a dar reacciones para que formen, van a nombrarlos con las distintas nomenclaturas, los van a balancear y después van a hacer otro ejercicio en donde tengan que identificar si se trata de un de un óxido con un metal, o sea, óxido básico o un anhídrido. Eso es lo que se viene. Va a ser exactamente lo mismo que ya venían haciendo, ¿sí? Entonces, los dos trabajos prácticos, tanto el de hidruros como el que viene, que es de óxidos, conllevan prácticamente los mismos tipos de actividades. ¿Quiénes cambian? Los personajes. Cambian los tipos de compuestos. Entonces, no se preocupen por gran cantidad de cosas, porque no es que tienen que hacer 500 actividades, ¿sí? En donde les estoy pidiendo, no sé, que se rompan la cabeza. Ninguna de esas actividades las van a poder encontrar en internet de tal forma igual como se las he estado explicando. Entonces, si queda alguna duda, pregúntenme en el grupo. Yo no tengo ningún tipo de problema de contestar y volver a mostrarles sobre ese ejercicio, cómo lo haría yo, ¿sí? Pero todo lo que hemos estado haciendo en la clase pasada y en esta, sobre la formación de óxidos, les ayuda a ustedes a poder resolver el próximo TP, que es el TP4. ¿Se entiende, mis amortadelas? Sí, profe. Sí. Sí, profe. ¿Quién se está riendo de mí? Yo no. Ah. Ni, Ni. profe, una pregunta. No, el trabajo que hay que entregar hoy, tenemos hasta las 12:02, o sea, hasta las 00, ¿no? Ah, ok. Gracias. No hay problema con eso. Trabajen las cosas en el tiempo que necesiten, pero trabajenlas. La idea es que las clases que nosotros vayamos generando semana a semana sean explicativas y les ayuden a profundizar y terminar de entender cómo hacer ese trabajo práctico, ¿sí? Pero no quiere decir que de alguna forma ustedes siempre van a ver temas nuevos, vamos a ir avanzando, pero no quiere decir que no se puedan atrasar con el contenido. Lo que yo sí les digo es que lo mismo que estuvimos hablando para hacer una ecuación química en la formación de hidruros, lo estamos haciendo con la formación de óxidos. Entonces es como que no hay muchas otras formas nuevas que hemos estado haciendo, ¿sí? Tienen que tener paciencia y si no entienden algo se tienen que comunicar conmigo. De cualquier forma, yo les voy a pasar estos rotafolios, se los sigo subiendo al Classroom por si los quieren revisar, si les sirve, si les gustan, por si las dudas. La misma información está en el material teórico paso a paso. Lean la teoría porque está explicado todo lo que yo digo verbalmente en cada clase, está en el material. Entonces no se queden sin haber vivido la clase o sin haber preguntado algo en clase sin antes haber leído ese material. ¿Sí? Bien, profe. Bueno, los dejo que vayan en paz, se calienten las manitas y las patitas y se tomen algo rico para merendar y después me cuentan si hicieron el invento chino ese que hice yo, cómo les salió, me mandan fotos. Ok. Bueno, Sí, pi. cuídense, los mayores de 18 anótense para vacunarse y es la mejor forma que podemos hacer para intentar estar la mayor parte de nosotros protegidos y poder volver prontito a la escuela. Les mando un beso grande, que sigan muy bien, no me extrañen, nos vemos en unos días. Arre. Chao, Sí, profe. ok. Chao, profe. Igualmente, Sí, Nos vemos, profe.